Nosotros vamos a comenzar hoy una nueva unidad. La unidad se conoce como la doctrina de la salvación. Esa va a ser el nuevo título de la unidad. Y hoy vamos a estudiar sobre la necesidad de la salvación. Cuando nosotros vamos a hablar de la doctrina de salvación, pues tenemos que pensar en muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que pensar es, o nos hacemos una pregunta, ¿por qué tenemos que ser salvos? ¿Por qué tenemos que ser salvos? ¿De qué es que tenemos que ser salvos? ¿Verdad? Y nos hacemos ese tipo de preguntas, entonces surge entonces la otra pregunta, o sea, ¿por qué hay un plan de salvación? Y cuando usted busca el plan de salvación en diversas sites de internet, básicamente casi todos se circunscriben en 4 pasos, ¿verdad? El plan de salvación en 4 pasos. El primer paso que se describe para usted hablarle a una persona del plan de salvación es hablar de qué. ¿Cuál sería el primer paso? Porque usted le va a presentar el plan de salvación a una persona. ¿Qué es lo primero que usted le diría a esa persona? Hablarle del amor de Dios. Hablarle del amor de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Cómo nosotros nos debemos a Dios? ¿Verdad? Porque Dios fue el que nos creó y nosotros somos sus criaturas. Ese Dios es un Dios santo y quiere lo mejor para nosotros. O sea, todas esas cosas, cuando usted comienza a hablarle, nosotros funcionamos mejor cuando realmente hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, ¿verdad? Y empezamos a presentarle a Dios como primer paso, ¿verdad? Un Dios santo. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? Primero empezamos hablando del amor de Dios y que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Cuál sería el segundo paso? Ajá. ¿No sería primero hablar de lo que sucedió en el Edén? Bueno, después, porque eso es lo que vamos a ver. ¿A qué tú te referías? ¿A qué tú te refieres segundo? Bueno, Dios tenía un plan divino, pero fue tentado, todo lo que pues sucedió. ese sería el segundo paso. Segundo paso. Ese sería el segundo paso, ¿verdad? El segundo paso sería, ¿por qué el hombre necesita salvación? Porque hay algo que interrumpió precisamente esa relación entre un Dios santo y su criatura. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que interrumpió? El pecado, ¿verdad? El pecado hizo que una brecha entre el ser humano y Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y ahora el ser humano es un ¿qué? Es una criatura pecadora, una criatura caída, ¿verdad? Cayó de la gracia, ¿verdad? Entonces hay un abismo entre el ser humano y Dios. Obviamente el ser humano trata de librar ese abismo, ese vacío, con muchas cosas. Una de ellas podría ser la religión. Algunos seres humanos creen que llevando a cabo una religión pueden liberar ese espacio, ¿verdad? Otros creen que es la filosofía. Otros creen que a través de las obras pueden liberar esa distancia. Otros creen que es a través del dinero. Por mi mérito. Pero lo único que puede liberar o que puede juntar el ser humano pecador y un Dios santo es ¿qué? Cristo. Ese sería el tercer paso. El primer paso, hablarle de un Dios de amor. El segundo paso, la interrupción que hay entre ese Dios de amor y el ser humano, el pecado. Luego hablaríamos de quién, de Jesucristo como el mediador, el puente, ¿verdad? Que puede unir a ese ser humano pecador y a ese Dios santo. Y después que le hablamos de Jesucristo, ¿cuál sería el cuarto paso? La invitación, ¿verdad? La invitación, ¿verdad?
a esa persona a que recapacite, reconozca su pecado, ¿verdad? Y que hay oportunidad a esa persona de poder volver otra vez a tener una relación con ese Dios Santo, ¿no? Puede haber cambios. Y obviamente el beneficio los beneficios que conllevan, pues precisamente esa aceptación de Cristo como su Salvador personal. Ese serían los 4 pasos, ¿verdad? Simples, ¿verdad? No hay que entrarle en mucha teología y nada. Eso se puede hacer en 2 minutos. Se puede hablar en 2 minutos a una persona, ¿verdad? Del plan, eso se conoce como el plan de salvación, ¿verdad? Y hoy, obviamente, vamos a hablar de ese abismo que interrumpe ese Dios Santo, ¿de quién? Del ser humano pecador. Y eso es el pecado, la maldad que hay en nuestros corazones, ¿verdad? De eso es que vamos a hablar. A ningún maestro le gusta hablar del pecado, de la maldad del hombre, pero a veces tenemos que hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Porque hablando de eso vamos entonces a internalizar lo que éramos y lo que somos ahora. Y que por el pecado de Adán tenemos esa naturaleza. Correcto, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y eso no, nadie aquí lo puede negar, ¿verdad? Nadie lo puede negar. Mire, siempre ha existido la maldad. Siempre ha existido la maldad, ¿verdad? Y no podemos negar que hay maldad. No la podemos negar porque existe. De hecho, aún en nuestros días, la maldad siempre ha existido, desde Caín. Sí. Caín mató a su hermano Abel. Luego vamos a ver la rebelión de la Torre de Babel. Vamos a ver a Sodoma y a Gomorra. Vamos a ver a los cananitas, que eran gente pecadora. Vamos a ver la época de Isaías, los profetas, cuando se sublevaban los pueblos, cuando Israel cayó en el deterioro del pecado. En la época de Jesucristo. O sea, siempre, y ahora en nuestros días, vamos a ver que los periódicos están llenos de barbaridades. Gran camarillo. O sea, vemos que el pecado está como creciendo, ¿verdad? Los asesinatos, o sea, los robos, las violaciones, o sea, el homosexualismo, el abuso de niños, el maltrato de niños, o sea, y vemos cosas que a veces nos sorprenden, y hasta dónde puede llegar el ser humano con esto, ¿verdad? Por lo tanto es importante entonces saber lo que es pecado. ¿Cómo usted definiría? ¿Cómo usted definiría lo que es pecado? Vamos a ver. Si usted quisiera definir lo que es pecado, ¿qué usted diría? Quizás todo lo que me redarguye el Espíritu Santo y lo que la conciencia me dice, porque... Okay, todo lo que le redarguye a él y todo lo que la conciencia le dice. ¿Qué más? ¿Cómo otra cosa? Todo lo que esté fuera del bien de Dios, del bien, del bueno de Dios, todo lo que esté alejado de Dios, eso tiene que ver con Toda aquella acción que me aparta. la espalda. Cerrar el blanco es Dios, y si no das a Dios, está dando O sea, Está la ausencia de Dios. nosotros como seres humanos somos criaturas de Dios. Sí. Y Él fue el que nos creó. Y Él sabe cómo nosotros podemos funcionar mejor, ¿verdad? Y para eso, Él escribió ¿qué? Una ley. Una ley. Y esa ley dice, para que tú funciones al 100% tienes que hacer esto. Si tú no haces eso y eso, no vas a funcionar bien. está violando. Van a haber consecuencias, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos algo que esté en contra de esa ley de Dios, en contra de la voluntad de Dios, pues entonces que nos vamos a afectar, nos vamos a ser afectados porque no estamos funcionando. Si el carro a ti te dice, tienes que echarle aceite 40, y tú le echas del otro, ¿qué va a pasar? El carro te va a prender, pero no va a funcionar como debería, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que funcionar al 100 de parte, como Dios nos dice. Si no lo hacemos, entonces vamos a tener consecuencias. Por lo tanto, por eso es que tenemos que saber lo que es pecado.
Seguir las instrucciones del manufacturero. del manufacturero, que fue el que nos creó. Y cuando usted está convencido de eso, usted dice, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ok, vamos entonces a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Ese capítulo qué? 3. Vamos a repartir aquí los textos. Vamos a repartir los textos aquí. Génesis capítulo 3. Experiencia de hombre. Vamos a empezar aquí por ahí. Vamos a decirle que nos lea Génesis capítulo 3, el versículo 1 hasta el 5. William va a leer el 6 solamente. Robert va a leer el 7, del 7 al 13. Israel me va a leer del 14 al 19. ¿Ok? Entonces Víctor me va a leer Romanos capítulo 3. El capítulo, Romanos capítulo 3. Cuando todos pecaron. No, uno más acá. Me va a leer Romanos 3, desde el 9 hasta el 20. ¿Ok? Ok. Albert, se va a leer Efesios, capítulo 1, capítulo 2, desde el 4 hasta, no, perdón, va desde el 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Albert. Y mi hermano aquí me va a leer Romanos. Vamos a leer Romanos. Capítulo 1. Leer Romanos, capítulo 1, desde el 18 hasta el 23. ¿Y tú qué eres? Francisco me va a leer desde hasta el 23 de aquí, ¿verdad? No, hasta el 23, 18 al 23, ¿verdad? 1, 18 al 23. Capítulo 1, 18 al 23. Y Francisco, tú vas desde el 23 hasta el 32. ¿Y qué? 32. Tú me vas a leer el capítulo 2. Sí, del 1 al 16. Domingo, capítulo 2, del 17 al 23. Capítulo 2, Romanos 2, 17 al 23. Lázaro Sotolongo. 17 a 23. Lázaro Sotolongo que va a leer Romanos capítulo 3, desde el 9 hasta el 20. No se lo tengo en stand-by. Stand-by, lo tengo en stand-by. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos? Ángel, arranca el pan. Capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que saben Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok. Ángel, cuando hablamos del pecado,
lo primero que nosotros tenemos que saber es sobre la realidad del pecado, ¿verdad? El pecado es una realidad de nuestra vida. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que saber nosotros. Existe, está ahí, ¿verdad? Vive dentro de nosotros. Y aquí se explica la realidad de la tentación, ¿verdad? Cómo viene la tentación, cómo se introduce a nosotros. Y de acuerdo a lo que tú has leído más o menos, ¿qué percepción tú tienes? ¿Cuál es la estrategia que utiliza la tentación para nosotros, para tentarnos, ¿verdad? Para que nosotros podamos, para que caigamos y pequemos? ¿Cuál es la estrategia? De acuerdo a lo que tú has leído aquí. La estrategia que se utilizó aquí es sembrar la duda con respecto a lo que Dios dijo, que sería el efecto de comer, ¿verdad? O sea, es sembrar la duda. O sea, hay una ley. Dios, en este caso, Dios dijo una cosa, dio una instrucción. De todos los árboles del huerto podés comer, pero de este no vas a poder comer. O sea, hay una ley, ¿verdad? En este caso la hubo. Y la ley es clara y todos lo entendemos, ¿verdad? Pero, ¿cuál entonces, cómo es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Como dice Ángel, es tratar de poner duda en cuanto a esa ley, en cuanto al mandato de Dios. ¿Sabes? Con que Dios te dijo esto. ¿Ah? Entonces te dice, no, eso no es cierto. ¿Sabes? O sea, como que pone en duda el propósito de Dios. Dios lo que no quiere es que tú seas como Él. O sea, que Él comienza a decirte, Dios te está limitando de unos favores, de unos beneficios. O sea, pone en duda la intención de Dios. Y siembra la duda, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Después que siembra la duda, la mujer niega el mandato. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir. Dios le dijo, de este árbol no podéis comer, porque el día que comieres de cierto morirás. Entonces aquí la serpiente niega completamente lo que Dios dice. Entonces la mujer presta oído, ¿verdad? A todo lo que la serpiente le está diciendo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, o sea, y le dice otra cosa, la serpiente le va a decir otra cosa, y dice, lo que pasa es que Dios dice, Dios sabe que el día que tú comas de esto, o el día que tú desobedezcas, vas a ser como Él. Vas a saber el bien y el mal, unos ofrecimientos. Ajá. Eso es lo que pasa hoy en día también. O sea, es lo mismo. Convencidos de que lo malo es bueno. Es correcto. O sea, ahora mismo el sistema trata de venderte todo lo malo como bueno. O sea, lo suaviza. Dice, no, es que tú estás mal. Entonces comienzan a tratar de que tú te empieces a aceptar unas aberraciones. Dice, pero ¿cómo yo puedo aceptar esto si sabemos que esto está mal? Entonces tratan de suavizarlo, ¿verdad? Para que tú lo puedas digerir, ¿verdad? Sigue y lo sembrando puedas la duda. consumir. Sigue sembrando la duda. Y es constante la duda, ¿no? Eso es que a ti te enseñaron que eso está mal, pero eso no es malo. O sea, esto que pasó allá abajo está sucediendo en nuestros días. Constantemente. Ponen en duda que el mandamiento de Dios. Aquí te enseñaron que tú eres varón, pero eso no es No, así. eso no es así. O sea, tú déjate llevar por los sentimientos, por los sentidos que tú tengas. Si el cuerpo te pide acostarte con un becerro, pues acostarte con un becerro. O con una vaca, con un perro, con un gato. O sea, eso. Ustedes ven cómo van tratando, ¿verdad? Ok, por lo tanto, esa estrategia existe siempre, siempre ha existido. Siempre ha existido, ¿verdad? Esto está ahí, pero o sea, eso sigue trabajando.
O sea, el pecado está ahí, está al frente todo el tiempo. Y podemos ser creyentes, pero siempre está a las puertas. Si usted busca el Salmo 51, versículo 3, ¿qué dice? Si usted busca el Salmo 51, versículo 3, ¿qué dice? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, David reconocía que aunque él era un siervo de Dios, siempre el pecado estaba tocando las puertas. Estoy aquí, no te olvides de mí. La tentación está siempre presente. Pablo decía en Romanos capítulo 7, ¿ah? ¿Qué decía Pablo? En Romanos capítulo 7, por allá abajo, casi en el versículo 30. ¿Qué decía Pablo por ahí? Mira lo que decía Pablo. El versículo Miserable de mí. el 19. Mira lo que dice, porque no quiero, No. yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo reconocía que dentro de él había algo que lo inclinaba a qué. Él sabía lo que era bien, pero había algo que lo inclinaba a hacer qué. No el bien, lo malo. Hay que encontrar la O sea que corriente. tenemos que entender que hay una ley que está en nosotros que nos inclina a hacer cosas que realmente no le agradan a Dios. Como el salmón, El salmón, contra la corriente. no, pero eso no tiene que ver nada, ¿verdad? El salmón obviamente en su instinto animal, Dios lo hizo de esa forma, porque tiene sentido. O sea, él va y llega a un lugar donde él pone sus huevos, ¿entiendes? Y allí él va a morir, porque así fue diseñado, ¿entiendes? O sea, que Malo, cuando malo yo era un niño me decían salmón, pues estaba bien lindo. Bueno, yo sé por qué te lo decía. Bueno, existe, el pecado existe, es real, ¿verdad? Pues vamos a ver al segundo paso. William. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok. William, ¿qué sucedió? Vino el pecado, le hizo la oferta. ¿Y qué pasó? Bueno, desobedecieron O el mandato de Dios. aceptaron la oferta del pecado. Se dieron. Fíjate que él no le puso un puñal. A nadie le ponen un puñal para que peque. La decisión es quién. Es tuya. El libre albedrío. Tú tienes la opción de desobedecer o obedecer. Nosotros no estamos obligados para pecar. Bien. Pero fíjate que interesante, que aquí dice, y vio la mujer, o sea, los ojos. O sea, cuando tú dejas que los sentidos tuyos sean los que te dominen, tú tienes un problema. Cuando tú dejas que tus sentidos te dominen y toman la decisión por ti, tú tienes un problema. Y deja que la razón aparte, la razón está hecha aparte y son los sentidos los que toman la decisión. Y ella vio y que era agradable a los ojos lo que le estaban ofreciendo y codiciable. O sea, porque el pecado siempre es codiciable. Sucede que igual seguimos en lo mismo. Siempre es codiciable. Te lo vas a presentar, mire, como manjares de último. Sí, es como un ramón, es como un ramón Exacto. escondido. Y dice que tomó de su fruto y dio también a su marido. O sea, y dio también a su marido. Fíjate qué interesante. Ella vio, comió y lo dio a su Lo marido. indujo a pecar. El pecado que yo cometa, ¿qué va a pasar? Va a afectar al que está a mi lado. No pecamos solos, ¿sabes? Si tú cometes un pecado, mi familia se va a ver afectada. Mis vecinos se van a ver afectados. ¿Ah? Y eso es innegable.
las consecuencias que se traducen en el que está mirado, ¿ok? Vamos para el tercero. Hay una cosa que ahí se ve que del 5 al 6, no necesariamente eso no fue rápido, pasaron montones de años. Si yo dejo que si yo empiezo a darle bien, mire, todos nosotros vamos a recibir la oferta. Estamos recibiendo ofertas a diario. Aquí no hay ninguno que diga que no. Todos nosotros recibimos ofertas a diario, de todo tipo. Si tú comienzas, eso es inevitable, ¿sabes? Ahora, lo que tú puedes evitar es que esa oferta, que ese pensamiento se albergue donde, en tu corazón. Y tú empieces a acariciarlo. Hay que entender. ¿Ah? A ver, de Que cabello. los pajaritos vengan. Y ahí es que entonces, como dice Ale, hay dos sistemas de alarma. Tienes el sistema de alarma de la conciencia con la cual tú fuiste equipado cuando fuiste creado. Y está el sistema de quién? Del Espíritu Santo. Que te va a advertir eso que estás albergando en el corazón no está bien. ¿Ok? Por lo tanto, como dice Robert, eso no sucedió de la noche a la mañana. Eso fue un proceso. ¿Ah? Donde nosotros dejamos que ese pensamiento y empezamos a acariciar ese pensamiento y le vamos dando ¿qué? Le vamos dando cabida, le vamos dando tiempo, consideración. Vamos acariciando, Y entonces, acariciando. entonces hay que tenemos que cortar. Casco al tema. Ese verso 6 tiene un crítico a primera de Juan 2:16, porque dice que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, agradable a los ojos, los deseos de la vista, y codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria del mundo. Todo, es que la estrategia del enemigo siempre ha sido la misma. Y ese fue precisamente el ofrecimiento que le hicieron a Jesús. Exactamente el ofrecimiento que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Vamos entonces a coger a Robert. ¿Sabes? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. A Jehová Dios los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó y comí. Ok. Robert, está la oferta. La consideraste, le diste tiempo que estuvo mal hecho No, y ahora busco excusa. y cometiste el pecado. Inmediatamente van a haber unas consecuencias inmediatas de eso. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Qué es lo primero que va a suceder cuando tú pecas? Te separas de Dios, ya O sea, está fuera de fíjate, Dios no se separa de ti. Uno se separa de él. Tú te separas de Dios. Exacto. Porque comienza a haber que un sentido de vergüenza, Conciencia, la conciencia. de desnudez. Y el sentido de culpabilidad es que es algo, Prueba de culpa grave. Grave. eso es algo bien difícil de tú tratar de manejarlo. Uno se queda como solo. Entonces, eso es lo primero que ocurre, ¿sabes? Te sientes vergüenza de ti mismo. Entonces comienzas a ¿qué? A esconderte de Dios. O sea, huyes de Dios. O sea, en vez de ir a Dios, acudir a Dios, lo que hace es que huyes de Él. No te sientes culpable. La vergüenza de estar Luego te separas de Dios. Fíjate todas las consecuencias inmediatas del pecado. Luego, ¿qué sucede? Dice, me escondí, tuve miedo. O sea, vergüenza, huye.
temor, ¿ah? Te sientes inseguro y lo último que sucede es que ¿qué? El otro es el culpable, ¿no? Entonces empiezas a culpar. No, yo no. fui. Lo que pasó fue que a mí me criaron así. La mujer que tú me diste. A mí me criaron así. ¿Qué fue? ¿Ah? O fue aquel que yo aprendí de mi papá. Mi papá fue el que me dio el modelaje. Se comienzo a buscar 20 excusas y a tratar de autojustificarme. Entonces comienzo a hacerme hacerme ¿qué? Empiezo a hacer vestidos con hojas de higuera. Que me cojan pelo. Yo soy la víctima. Yo soy la víctima. Entonces empiezo a hacer vestidos con hojas de higuera. O sea, me trato de tapar con cosas que realmente no van a tapar. Ese es el que. Ese es el esfuerzo humano de tratar de ¿qué? De cubrir su pecado. Tratar de hacerse vestidos con hojas de higuera. Defendiendo lo indefendible. O sea, fíjense las consecuencias inmediatas del pecado, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el pecado tiene consecuencias inmediatas. ¿Ok? ¿Qué es lo próximo que va a ocurrir? Israel. El 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Sí. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será sobre la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Primero hablamos de las consecuencias inmediatas que ocurren inmediatamente en tu pecado, pero estas consecuencias son consecuencias que a largo plazo. Fíjate que aquí hubo sentencia, hubo juicio en contra de la serpiente, hubo juicio en contra de la mujer y hubo juicio en contra del hombre. Tienen consecuencias a largo plazo. Y estaba observando, en lo que acabo de leer, me vino a la mente que la serpiente anteriormente caminaba erguida, se movía erguida. Al cercar esta familia, ahora va a estar arrastrándose, o sea, es como el que está en las cosas de Dios y las deja, entonces se siente como arrastrado, apartado, avergonzado, en el piso, y por eso cuando le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, eso ya va a ser profecía, cuando en el caso de Jesús. Tú le en el piso ya eso y ella, lo vemos en el estudio del viernes que viene. tú le irás en el calcañar. O sea, en otras palabras, o sea, hay consecuencias. Hay consecuencias. Hay inmediatas y hay consecuencias a largo plazo. Al hombre le dice, maldita será la tierra por tu causa. Yo no sé aquí los que han tratado, lo que conocen eso, ¿verdad? Que hay mucho, ¿verdad? Que mucho crece el pasto, ¿verdad? Se te da todo menos el árbol de aguacate. Para que te dé un árbol de aguacate tienes que comprar, qué sé yo, vigorol, tienes que comprar el abono especial, tienes que comprar, echarle agua todos los días, espera, 20 cosas y se te hace tan difícil que se prende primero coger un aguacate y ese árbol. Y después esperar 5 años. Ahora las ortigas se dan al otro día. Los matojos esos de pasto se dan. Tú no tienes que echarle nada, eso crece. La hierba mala. Eso crece, fíjate, eso. O sea, eso es parte de la sentencia, ¿verdad? Y lo último que dice, por cuanto tú te dice, comerás hasta que vuelva a la tierra, porque en ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. O sea, en otras palabras, vas a morir. Vas a morir, porque el pecado dice que la consecuencia del pecado es que es muerte. ¿Ok? Algo. Yo no sé si sea pertinente. Dios es omnisapiente. Dios sabía todo esto. Si te hizo a ti, imagina. Él creó su criatura, ¿entiendes? Y Dios la creó para que tomara sus propias decisiones.
Pues el libre albedrío de lo que estamos Pues hablando. correcto, o sea, definitivamente. yo no voy a crear seres autómatas. ¿Verdad? Dios quiere compartir su amor con una persona que decida amarlo. Él no te va a obligar a amarlo. Él te está diciendo, yo te creí a ti para que me amara, para que podamos compartir el amor juntos. Ahora, si Dios no se mete en el libre albedrío del hombre. no, seguro que no. Tú vas a decidir el destino de tu vida. Pero hay algo importante. ¿Sabes? Dios respeta tu destino, pero Él te dice, pero acuérdate que la consecuencia del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. O sea, Él te está dando a ti las dos opciones, tú escoges cuál de ellas es. Cuál de ellas. Él no le dio a escoger cuando le dijo desea algo, no. No, exacto, Él dice, pero tenía todos los demás para comer, pero solamente uno, dice, solamente ese no lo vas a qué, no lo vas a comer. Uno de los demás todos puedes comer. Pero le dijo por qué. Le dijo por qué no lo Ciertamente, cierto morirás. Ese es el problema, que nosotros tratamos de que, o sea, nosotros escuchamos muchas voces, ¿entiendes? Y le damos mucha atención a lo que no le debemos dar atención. Sí. Ajá, tú ibas a decir algo, Francisco. Tú ibas a decir algo. No, que está bien, queda un poquito abundante. Ok. Víctor, entonces quiere decir que nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios y nosotros sigue siendo Dios. Es correcto. O sea que el amor de Dios es tan grande, mira, cógete ese libre albedrío y estás advertido. Es correcto. O sea, Es correcto. así de tanto te quiero. Es Eso correcto, grande, es eso correcto, grande, es correcto. eso es Dios no quiere que lo amen por obligación. Wow. Es una voluntaria. Víctor. Nosotros somos así también, porque si no, Por lo tanto, el pecado es real. Y tiene que consecuencias. Romanos 3, del versos 9 al 20. Vamos a Romanos 3. ¿Qué pues? ¿dónde estamos? Vamos a Romanos 3. Víctor, da un brequecito de lo que. Eso a mí también. Da un brequecito de lo que llegan allá. Del 9 al 20, capítulo 3, versos del 9 al 20. Libro de Romanos. Ese fue el que me dio Víctor a mí también. Víctor, tú tienes el 1. No, el 3. No, tú tienes el 1. Sí, 3, pero más adelante. Romanos, ¿qué? ¿Tenemos tres? Tiene de nuevo. ¿Cuál tú estás ahora? 3, 9 al 20. Capítulo Espérate, 3, no, versos pero del está 9 bien, al sí, pero 20. está bien, pero no hay problema, yo te busco. Oh, tres. Sí, 3:9. 3:9. Te busco otro ahora, el libro Yo te busco ahora. Vamos. Sí. Dale, Víctor. Allá atrás hace más frío que aquí. Dale. ¿La buscaste ya que? ¿Qué fue? Dale, vamos. Tienes que traer jaque. ¿Tiene frío? No, ¿Qué presta el mío? capítulo 9, capítulo 3, del 9 al 20. Ajá. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Cualquier semejanza con el día de hoy es pura coincidencia. Pura coincidencia. Víctor,
¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir ahí? Que todos somos pecadores bajo la ley. O sea, no hay nadie justo. en el universo que pueda decir, yo no soy pecador. Víctor, esa área donde dice el joven rico, maestro bueno, él dice, ¿qué? Bueno no es ni. Dios mi padre. ¿Qué le quiso decir como tal? Porque él Es porque el joven rico va delante de él y está tratando de adularlo. Le dice, todas estas cosas he guardado desde mi niñez. O sea, estaba tratando de buscar ¿qué? Un reconocimiento delante de Jesús. Justificarse. Pero Jesús, fíjate que es interesante porque Jesús, la Biblia dice que Jesús lo miró y lo amó. Lo miró y lo amó. O sea, cuando Dios te ama, ¿qué hace? Te va a decir que lo que hay en tu corazón, Él te va a decir todas las interioridades tuyas que puedan estar interfiriendo ¿para qué? Para que tu relación sea una relación más íntima con Él. Y eso es lo que queremos, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, que creemos que estamos bien delante de Dios, Dios nos dice, estás haciéndolo muy bien, pero necesitas ¿qué? Necesitas ajustar en estas áreas, ¿ves? Cuando vamos delante de Dios, tenemos que tener esa actitud de que, de decir, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo, qué me falta, Corrígeme. qué me falta, ¿verdad? Y ese joven no vino con ese saco, vino con un solo saco, con el saco de reconocimiento. de ganar. Y Jesús lo miró y lo amó y le dijo, bien has hecho, vende todo lo que tienes, dado a los pobres y sigue. Jesús sabía que ese muchacho tenía una deficiencia. El amor al dinero. Todavía tenía esa parte Estaba atado, demasiada, está todavía atado, eso todavía lo ataba. Y él no se lo dijo para avergonzarlo. Fíjate que él no lo dijo para avergonzarlo. Le dijo la verdad. Le dijo la verdad. Sí, pero lo que pasa es que él ama al pecador, pero no el pecado. Exacto. Esto te falta. Tienes que trabajar con eso. ¿Sabes? Tienes que trabajar que con ya eso. Jesús, Dios conoce de nosotros antes que le pidamos. Es correcto. Y Dios sabe de qué cada uno de nosotros adolecemos. Él sabe de lo que adolece, de lo que yo adolezco. Él sabe de lo que adolece Ángel. Él sabe de lo que adolece Israel. Él sabe. Y nos trata, nos escudriña. Y nosotros tenemos que tener esa actitud de receptividad, de decirle de parte de Dios que lo que nos quiere decir a Si no nosotros. lo podemos engañar. Y nosotros aceptarlo. Por eso es que tenemos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice, mira, tienes que trabajar más en esta área. A veces creo que iba por de bobo, ¿verdad? Pues dice, todo lo que Dios no puede ser burlado. Todo lo que no me sembrar, eso va a cegar. Y eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Dios conoce toda mi interioridad. Antes de que empiece a caminar, sabe cómo Él sabe que yo tengo una naturaleza pecaminosa. Él te saca una placa ahí en un segundo. ¿Cuántos que trae? Mire, si usted va a Hebreos, capítulo 4, ¿ah? Usted va a Hebreos capítulo 4, versículo 12. La campaña. Mire lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y escuche bien lo que dice ahora. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. No le podemos ocultar nada. ¿Hebreos qué, Víctor? Hebreos 4, de 12 al 13. Hebreos 4, 12 y 13. Él conoce cuántas células tú tienes en tu cuerpo. Todo.
Mira, y ¿sabes qué? Hasta ahora hay millones de personas orando y a todos los atienden. Y sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Él sabe si esos que están orando están pidiendo de forma egoísta o están pidiendo de forma sincera. Porque a veces muchas de nuestras oraciones son oraciones egoístas. Son oraciones mal hechas. Y aún así Dios las atiende. No las concede, pero las atiende. Imagínese usted. Y Dios no se ha vuelto loco pero ¿sabes todavía. qué es ese texto? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que están llegando oraciones mal hechas, con intenciones para satisfacción Correcto. propia. Pero Dios sabe cuando estamos pidiendo de buena voluntad, de buena intención, ¿verdad? Ajá. El hombre sabe que Dios tiene la razón. Uno, el hombre sabe que tiene razón. Primero, si cogemos una analogía, un ingeniero hace un carro, hace un manual para que cuando ese vehículo falle, se siguen las instrucciones que él dice. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos dio un manual para poder conseguir el camino sin tener fallos. Reparar. Exacto. Y hasta que el hombre no reconozca eso, lo reconoce en un ser humano, pero no se lo reconoce a mí. Porque para reconocerlo se necesita que se baje del caballo. Y nosotros queremos seguir montado en el tropo, en el potro. Tiene que tumbar del potro para que todos entendamos. Y no solamente eso, si usted coge muchas personas, compran un artículo, dieron un manual de instrucciones que Y botan el manual, botan el manual, pero y no le sale bien. Pero vamos para el próximo. O sea, en otras palabras, no hay justo ni aún uno. Usted puede decir, oiga, pero es que yo veo gente buena, que hace buenas obras. Y dice, pero ¿cómo Dios? Sí, ¿y qué pasa con esa gente que va? ¿Cómo Dios va a pelear con esa gente? Y nunca han aceptado al Señor como su Salvador. sigue siendo pecador. Pero no por obra. Sigue siendo pecador. Porque a veces creemos que las obras son las que nos van a salvar. Pero después sigue siendo pecador. Dependemos mucho de las obras. Y las obras las hacemos ¿para qué? Para nosotros engrandecernos. ¿Ah? Pero las obras no las hacemos para engrandecernos a nosotros. Cuando usted viene a Cristo, las obras no las hacemos para engrandecernos a nosotros. Las hacemos ¿por qué? Por agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros. Y la gloria es de Él y no de nosotros. En el caso de Cornelio, que fue el primer gentil convertido, dice que fue un hombre de mucha obra y contribuyó para el templo de Y Jerusalén. Dios lo escuchó y envió a Pedro. Pero Dios sabe escuchar, le envía a Pedro. Vete a la casa de acá y ¿qué pasó? Primer gentil convertido. Y ahí nace la iglesia. Es correcto. Y Dios vio que en ese corazón había un buen hombre. ¿Ah? Y le dijo, ok, estás haciéndolo muy bien, pero necesitas lo más esencial. Necesitas que Pedro vaya y te hable de quién, del El Evangelio. evangelio. Dice que cuando Pedro comenzó a hablar, no esperó mucho y dice que cayó el Espíritu Santo sobre él. Fue un hombre obediente. Porque tenía que era un hombre poderoso. Era un hombre poderoso. Pero tenía que seguir las instrucciones de Dios. Dios le dijo, tienes que hacer eso. ¿Y qué pasó? Y lo hizo. Y cuando hizo las instrucciones de Dios, funcionó. Si no, pregúntale a Naamán el sirio. ¿Qué pasó con Naamán el sirio? Obedeció. ¿Ah? Un general. Un general sirio. Un general sirio. Y vino Eliseo y le dijo, tienes que ir al Jordán y tirarte 7 veces y la lepra se te va a desaparecer. Y Naamán dijo, pero yo soy un general sirio y tantos ríos que hay en Siria, más limpios que este río sucio y apestoso. Y el profeta no sabía. ¿Por qué? Porque tenía que bajarse del caballo. Dios quería humildad, Dios quería que se sometiera a Él. Y ya además iba ahí. Entonces vino el criado de Naamán y dijo, chico, pero
Que falta de respeto. Pero no, yo, pues chico, ¿qué te puede pasar? ¿Qué te puede pasar? Métete allí y si se da. Y si se da. El criado. Y el tipo recapacitó y después déjame probar, déjame ver. Y se metió, dice que quedó como la lepra, se le desapareció. ¿Ah? ¿Por qué? Porque siguió las instrucciones de Dios. Él iba inflado. Él quería que Claro, él quería que fuera donde él quería, en el manantial más limpio de todo. Él quería que fuese espectacular. No, mijo, es en el poseto aquel sanitario, ahí donde te vas a meter, para que se te quite la lepra. Y no salió así. Es algo así, o sea, Dios quiere que te metas en el poseto sanitario. Y allí te sumerjas y allí la lepra se te va a desaparecer. Ah, eso fue lo que lo mandó Dios a hacer. Para que su orgullo fuese quebrantado. Y se quebrantó el orgullo de Naamán. Y Dios hizo un milagro con él. Lo que pasa es que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Exacto. A veces no lo vamos a entender, pero hay que obedecer. Y para obedecerlo, a veces Él toca nuestro orgullo. Para que nosotros nos quebrantemos de nuestro orgullo. Porque mira, el orgullo es realmente el origen de todos los pecados. Pero El dice, orgullo. usted no lo dice, un corazón contrito él no lo perderá. Exacto. ¿Ok? Vamos para el siguiente. Albert. Yo no recuerdo el cuerpo donde dijiste. No, era Efesios 2. Efesios 2. Versión 2 del 9 al 3. De 1 al 3. Efesios 2 de 1 al 3. Salvo por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, está ahí. Eso lo escribió Pablo. Y cuando Pablo empieza a escribir su libro, hace un pequeño paréntesis de 3 versículos. Él está hablando de todas las bendiciones. Fíjate cómo él comienza la carta. Fíjate cómo él comienza la carta, Pablo. Esa carta de Efesios. Pablo, Efesios, estamos en Efesios 2, 1 al 3. Mira cómo Pablo comienza la carta. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahí Pablo comienza a describir todas las bendiciones espirituales que nosotros hemos recibido. Todas. Pero de momento, cuando llega el capítulo 2, hace un pequeño paréntesis para recordarnos cuál era nuestra condición antes de haber sido benditos con toda bendición espiritual. Porque es necesario saber quién usted era antes de recibir a Dios. Eso nunca se nos debe olvidar. De dónde Dios nos sacó. ¿Ah? Y él dice, y él nos va a recordar. Y él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo tú definirías estar muerto en delitos y pecados? Cuando tú eres un pecador, Lázaro Sotolongo. Hasta aquí. Barrado hasta aquí. Mas sin embargo, tú estabas respirando. Sí. Yo Tú tenía planes. comías. Sí. ¿Ah? Y tú hacías, trabajabas, funcionabas como otros, como cualquier ser humano, pero en la Biblia te definía como muerto. Entonces, ¿cómo tú puedes decir en qué tú que ahora que tú eres creyente, cómo tú puedes definir esa muerte en ti? ¿En qué tú puedes ahora decir? Realmente estaba muerto. La ausencia de Dios en la vida de uno, del Espíritu
Santo. Un autómata. Un autómata, exactamente esa es la palabra. Una persona que... O sea, que una persona que existía, vivía. te dejaba llevar por los impulsos. En un vacío, en un vacío. O sea, que otra parte, la muerte de la que habla Pablo aquí no es una muerte física. Es una muerte espiritual. Era una muerte espiritual, ¿verdad? Un orgullo. Y era muerte espiritual en el sentido de que nada de Dios te atraía. Exacto. Pero Nada lo O sea, llenaba. lo que había en el corazón era un deseo de qué? Un deseo de satisfacer tu vida, tu cuerpo. Sí, nada lo llena. Eso era lo más importante. Acá siempre tiene sed. Dios le bendiga. Amén, amén. Esto es de Rosito. Era un cubano con la mía. Esto es de Rosito. Dame cuatro. Ahí no fue. Escúchame gente así que no tiene ¿Cuándo vienen los manuales de eso? ¿Cuándo vienen los libritos? ¿Vienen hoy? ¿Ha visto? ¿Los libros vienen hoy? No, ya creo que viene más tarde. Eso todavía no ha llegado. No, eso ya faltan 5 lecciones. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que muerto, una muerte espiritual, ¿cómo tú lo defines? ¿Tú qué? Pero dentro de esa muerte era feliz, porque él estaba bregando con sus dientes y era feliz en el ambiente que él estaba bregando. Que dice que no era feliz. Bueno, feliz hasta que llega el momento que encuentra la obra. Él decía que era feliz, pero en su corazón había un vacío, ¿entiendes? Yo pensaba No era completamente, él Bueno, creía que era feliz. Él no se da cuenta que no es que hay un vacío hasta que no cambia Bueno, pues déjame darte mi experiencia. Que no cae. Exacto. Yo voy a dar mi experiencia. Mi experiencia era que pues, yo hacía lo mismo que él hacía. Pero yo sabía que en mi corazón había un vacío. Sí, pues tú lo niegas. Sí. Exacto. O sea, es algo que dice, tú sabes, ese vacío yo lo trataba de llenar pues, con música, Con todo lo demás. con baile, con lo que sea, Bajo el orgullo. pero no llenaba. No. No llenaba. No. Entonces, Y cada día te enredaba más la pata de y caballo. la inclinación mía era hacia eso. Ahora, No había satisfacción. esa muerte espiritual se manifestaba porque nada de Dios me atraía. No hay gozo ahí. Absolutamente. No pasaba ni por delante ni por detrás de ninguna iglesia. Y te hablaban y tú, eso no es lo que quiero es party, lo que quiero es esto, lo que quiero es lo otro, ¿entiendes? O sea, en eso se manifiesta, o sea, no hay una atracción por nada de Dios. Era... Ajá. También hay algo importante que nos dice aquí la palabra que dice en los cuales andaban conforme a los pecados de este mundo. Se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce el poder en los que viven en la desobediencia. O sea, que el poder de la desobediencia que estaba ejerciéndolos a ellos, por eso que no podían disfrutar porque estaban cautivos. Cuando yo estoy en ese ambiente, como dice Osvaldo, yo estoy cautivo, domina el pecado en mí. Yo estoy cautivo, estoy dominado por el pecado. ¿Qué pasa cuando tú invitas a una persona? ¿Este no va a la iglesia? No, él no. Ay, corre, eso mismo. Voy mañana. Atado, Eso ataduras. Vaya atadura, ¿verdad? Porque en esa persona lo que domina es el pecado, es esclavo del pecado, está cautivo. Estábamos velando. ¿Entiendes? Y fíjate que es interesante porque lo que dice ahí especialmente en ese versículo te menciona a los 3 enemigos del hombre. Exacto. ¿Cuál es el primero que menciona? ¿Cuál es el primer enemigo del hombre? ¿De acuerdo a lo que se menciona ahí? Conforme al deseo del mundo. El deseo del mundo. El primer enemigo que nosotros tenemos es el mundo. El mundo, el sistema. O sea, el sistema del mundo, el mundo que está lleno de luces, el mundo que está lleno de ruido, el mundo que está lleno de ofertas, Que te pinta la casa bien linda. el mundo que te pone la mesa bien servida. O sea, ese sistema que habla de todo menos de Dios. De todo menos de Y Dios. todo lo de Dios lo descarta.
El mundo ahora, el mundo descarta todo Dios. Exactamente. Dice, no, tú tienes muchas alternativas. Tú puedes ser feliz sin Dios. ¿Ah? Y hay muchos libros de autosugestión, muchas La cosas. autosugestión, sí. Ese es el primer enemigo. ¿Cuál es el segundo enemigo que menciona ahí? El espíritu que ejerce en ellos el poder. El poder satánico. El segundo enemigo que tenemos es el poder satánico. ¿Ah? Que atrae, ¿ah? Que te invita, ¿ah? Lo atractivo que Que se tiene pone. demonio, tiene espíritu. Porque el príncipe, las potestades. Por eso es que el Señor dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque como están cautivos, solamente conociendo al Señor es que pueden ser libertados. En ese mismo libro, Pablo en el capítulo 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que no solamente tenemos un enemigo en el mundo, sino que tenemos un enemigo que espiritual, que trata de opacar todo lo de Dios en tu vida. Ajá. Nosotros estamos vedados porque yo me acuerdo que cuando yo vivía en los caminos de Dios, la primera semana que yo caí en cuenta de que yo era cristiano, yo oí esa música tan bonita y dije, ¿esta música dónde salió? Y uno dice, adiós, pero yo nunca había oído esa Porque se canción. quitaron la venda de los ojos, Por eso se yo quitaron las ataduras. De Por eso es los que el oídos Corito también. decía libre, tú me hiciste libre, ¿no? Ajá. Tú dijiste la palabra en huestes. Huestes, Huestes. ¿Qué Huestes. significa huestes? Ejército. Ejércitos, multitudes. Multitudes. O sea que hay, Un montón. Satanás tiene un ejército celestial de maldad. ¿Entiendes? ¿Y el tercer enemigo cuál es? El tercer enemigo y el más malo de todo, ¿cuál es? Uno mismo. No, primero es el mundo. El deseo pecaminoso. El deseo Uno mismo. de la carne. Ese es el más malo. Sí, porque con ese camino. Ese es el que está ahí contigo. Esto que está aquí, el flesh. Ah, que está ahí, que duerme contigo, se acuesta contigo, come contigo. Y si no te lo vas a que te Y si no, si uno al lado tuyo, que te Víctor, mira la experiencia que me acaba de pasar. Vino Natalia a buscarme, ¿verdad? Nos dirigimos. tengo acá. Con permiso, mira, Natalia viene a buscarme para ir donde la iglesia. Entonces, pues llegamos a la iglesia. Cuando llego a la iglesia, vienen dos jóvenes hacia afuera. Le hicieron una pregunta a Natalia y Natalia le dijo dónde buscarlo en la Biblia. Yo entendí, él es el pastor, ¿verdad? Entendí que él le dijo él se acercó, falló por un capítulo. Y yo le dije, no en el 19 de Mateo, en el 18, y tal cita. Y le di la cita. Yo estaba preguntando algo de la juventud, de cómo se debe perdonar y buscar reconciliación. Entonces yo le mandé y lo busqué a ver si yo estaba bien también. Y era en Mateo 18, el 15, como yo le dije. Entonces ellos se fueron muy contentos, parece que tengo una participación en este grupo, para que tú veas que porque estamos hablando de que eso, yo siempre pienso que uno mismo es que tiene que jugar con uno mismo. Yo no puedo esconderme. La carne está ahí. Y la carne son los sentidos. La inclinación que está dentro de mí, lo que me impulsa a hacer que lo contrario, a ponerme a Dios. Esos tres enemigos están ahí constantemente contigo. O sea, ese es el dominio del pecado en nosotros. ¿Verdad? Pero, ¿qué dice Romanos capítulo 1? Perdón, Romanos capítulo 8. Lázaro Soto no. Tengo que buscarlo. Eso tienes que saber, ¿verdad? Y ahora que vengo de viaje con este catálogo, no tengo personal. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelve y léelo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado del poder de la carne y de la muerte. ¿Es lo que dice ahí? Quiere decir que Cristo cuando murió en la cruz murió no solamente por O sea, nuestros pecados, sino por todos. Una de las cosas que hace el sacrificio de Cristo es que rompe el dominio del pecado en mí.
Pero si Cristo no aparece en la película, yo sigo dominado por el poder del pecado. No me salva ni el médico chino. Porque tengo el mundo, tengo a Satanás y tengo la carne. Ahí todo el tiempo. Rompe la cadena del pecado. Pero fíjese si el sacrificio de Cristo es tan poderoso en nosotros, que rompe con todo eso. Te convierte en nueva criatura. Y por eso es que se acuerdan que habíamos hablado de... Juan decía, usted es nacido de Dios. Nacido de Dios. No de simiente corruptible, como decía Pedro. Pero dice, ustedes son nacidos de Dios y no de simiente corruptible, sino de qué? De simiente incorruptible por la palabra de Dios, que es bendita. O sea, que usted no es cualquier cosa. O sea, que usted rompió con ese dominio. Todavía usted sigue viviendo en la carne, usted está en la carne, usted no sabe esa parte, usted no es un ser espiritual. Pero ahora la carne no lo domina usted. Ahora usted tiene el poder del Espíritu Santo para decirle no. Está ahí y está el deseo. Eso va a estar ahí todo el tiempo y el pecado va a estar tocando a la puerta. Pero ya no es lo mismo que antes, ahora no te arrastra. Ahora usted toma la decisión. Antes venía una muchacha Ahora bonita. los viernes. Antes venía una muchacha bonita. Y le puede decir bonita, Y ¿no? un También. bien. Ahora la puedes seguir viendo. Lo que no puedes hacer es desnudar Mirarla dos veces, no puede hacer. Ahí está, ¿verdad? Ahora ponemos el freno, ¿verdad? Ahora ponemos freno. ¿Ah? Nos siguen gustando las mujeres porque ya que no nos gustan las mujeres. Ahí está, mano, ¿verdad? Cuando no nos gustan las mujeres. Pero cuando Jesús va en el Getsemaní, antes de ser entregado aquel jueves, dijo, en la oración del Padre, santifícalo en tu palabra. O sea, Quiere decir que hasta lo último está ahí. O sea, pero ahora el pecado no domina sobre nosotros, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. De desobediencia. Éramos por naturaleza hijos de ira. O sea que estábamos expuestos a la ira de Dios. Y hablando de la ira de Dios, vamos entonces a leer en Romanos capítulo 1. Hablando de la ira de Dios. Del 18 al 23. Ajá. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e Romanos capítulo injusticia 1. de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no les glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Ok, hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí. Pablo, en el versículo 3 de Efesios, capítulo 2, versículo 3, ¿qué decía? Que nosotros éramos por naturaleza como éramos. Hijos de ira. ¿Verdad que sí? Tú lo leíste, ¿verdad que eso lo decía, verdad? Por naturaleza tú eras un hijo de ira. Efesios capítulo 2, versículo 2. Y entonces, leímos ahora mismo, dice, porque la ira de Dios, dice, ¿por qué éramos hijos de ira? Vamos a ver por qué éramos hijos de ira. Entonces ahora, el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. O sea, vamos a definir qué era un hijo de ira. ¿Qué es un hijo de ira? Vamos a definir qué es un hijo de ira.
Dice, porque dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia. Entonces dice, porque lo que de Dios... Entonces ahora, ¿por qué lo que me hizo a mí ser un hijo de ira? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que quiere decir él? Víctor, ¿qué quiere decir ese versículo 19 de Romanos capítulo 1? Porque las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles, de modo de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con eso? Yo creo que en la creación hay un sistema de diseño que revela la justicia y la santidad de Dios, pero que uno no lo... El hombre, el ser humano no tiene excusa alguna de no reconocer el poderío de Dios. Si usted lee el Salmo 19, ¿qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y otra noche declara otra noche sabiduría. O sea, en otras palabras, la misma naturaleza nos revela que hay un Dios que creó las cosas de una forma perfecta. El equilibrio natural, los animales, los vientos, el ciclo hidrológico, todo está hecho de tal forma, de una forma perfecta. En eso vemos la creación de Dios, en el ser humano, en el cuerpo humano. Usted ve cómo estamos hechos de una forma, el sistema ocular del ojo, es una maravilla, el sistema esqueletal, el sistema sanguíneo, el sistema pulmonar. O sea, nosotros somos una máquina perfecta, funcionamos de una forma perfecta. Las articulaciones, todo. Tiene que haber un Dios detrás de todo esto. Un ser pensante, sabio, que está ahí detrás de todo nuestro diseño, el diseño perfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace un hijo de ira? En contra de todo eso. No reconoce. Y eso es lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, sabiendo que Dios fue el que creó, No lo reconoce, no lo quiere reconocer. no lo quiere reconocer. Y cuando yo no reconozco eso, comienza mi problema. Entonces me hace ser un hijo de ira. Agota la batería. O un hijo de algo, pero no. Un hijo de ira. O sea, que estoy expuesto a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿cómo es posible que tú, conociéndome a mí, Lo niegue. me niegues? Ahí está, Entonces, pues habiendo glorificado a Él, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, que tú cuando te levantas por la mañana, tú lo primero que tienes que decir, gracias Señor porque puedo respirar, porque puedo abrir mis ojos este nuevo día, porque me diste un buen sueño, porque me diste el descanso. No voy a darle gracias. O sea, eso es lo primero que tú tienes que hacer. Es la gracia de que puedes escuchar el río, el cántico de las aves. Y si no estás respirando, ¿sabes? ¿qué? Te fuiste. ¿Entiendes? Ajá. Ahora quería comentar, este cuerpo no está hecho con las manos. Recuerda que hace poco a mí ese ojo se me viró de lado completamente y se cerró. Y los médicos me dijeron, eso no vuelve para atrás. Y mira, está derechito y veo igual que antes. No está hecho con las manos. No, o sea, ¿Qué va a ser milagro? Dios tiene, o sea, y el ser humano y nosotros hacemos tantas barbaridades con nuestro cuerpo. Y hacemos tantas barbaridades con la naturaleza. Y tratamos de dañarlo de Dios. O sea, a veces de una forma consciente o inconsciente. Y abusamos. Tratamos de dañar. Y abusamos, empezando porque abusamos de nuestro propio cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene una capacidad. Yo no digo que es nuestro cuerpo, yo creo que es la misericordia de Dios, de que este cuerpo se recupera. A ver. Llegaste a un punto que yo quería tocar. Nuestro cuerpo está lleno de corriente. Y sabes que todo electrónico necesita una batería para funcionar. Nuestro cuerpo es el único sistema eléctrico que no necesita una batería porque se genera todo el tiempo.
Y eso solamente Dios pudo haber hecho algo así. Dios tiene el Que control. tienes un generador constante en tu cuerpo. Si te pones a analizar lo que dice, pero ven acá, la corriente que está tan cara, yo tengo corriente en mi cuerpo. O sea, es una maravilla. Claro. Es una maravilla. Porque Para sin que haya corriente, flujo eléctrico tiene que haber un diferencial de potencial y eso es lo que él está diciendo. Y sin eso no funciona nada en nuestro cuerpo. Porque todo lo que tenemos, estos deditos, los ojos, aún los pelos de la piel, Es estática. es estático. Y tiene una función, es estática. O sea, y cuando nosotros no queremos reconocer eso, es que somos necios. Por eso fue que dice profesando ser sabio, se hicieron necios. Profesando ser sabios, creyendo que se sabían más, se hicieron necios. O sea, el que no quiere reconocerse se hace necio. En otras palabras, se hace un hijo de ira. Acaba siendo necio. Necio. Si la verdad está delante de ti, ¿por qué no la reconoces? No la quieres reconocer. Porque eres un necio. Eres un necio. Ser necio es una persona que sabe que esto está bien hecho, pero no lo quiere reconocer. Exactamente. Sabiendo que no hay duda alguna. El necio es como Sabe un lo que ciego. tiene que convertirse y no se convierte. El necio es un ciego. Un ciego, que no es un ciego voluntario. Porque el ciego, la ceguedad es involuntaria. Pero cuando yo me hago ciego voluntariamente, estoy siendo un necio. Por eso es que dice la palabra. No hay mejor ciego que el que no quiera ver. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Acá el caso El peor cubano que este cubano quiere prestar. ¿Hasta dónde tú ibas a leer? Ah, ok, pues dale, siga leyendo. Francisco. Estamos aquí ahora, estamos aquí. ¿Romanos qué? Romanos 1, Ajá, uno, estamos en versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, vamos a ver un deterioro gradual y progresivo en la persona que no quiere reconocer la verdad de Dios. Ese es el primer problema. O sea, cuando yo no quiero reconocer la verdad de Dios, comienza un deterioro progresivo en mi vida. Y sí, entonces mira cómo Pablo lo describe, dice, los entregó a la inmundicia. Y entonces cambiaron la verdad de Dios por la mentira y comenzaron a dar culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, esa persona que profesa ser sabia comienza a adorar el dinero, comienza a adorar un canto de palo. Entonces le da poderes al palo, o le da poderes al carro, o le da poderes a la educación. O sea, convierte cualquier cosa y se postra ante cualquier cosa en vez de Dios. Eso es casi una locura. Eso es rechazar. Y en tiempo para todo menos para Dios. Sí, porque eso. Aquí en esta versión lo dice de una manera distinta. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. Bueno, eso es más adelante. Eso es en el 26. ¿Y tú tenías hasta dónde? No, Hasta el 32. no, en el 24. Ah, el 24. El mismo que leímos. Ok, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, Pero aquí lo menciona la impureza sexual claramente. deshonrar su cuerpo puede ser muchas cosas. Usar tu cuerpo para muchas cosas que no sean las por las cuales Dios la creó. O sea, entre otras. Deshonrar el cuerpo puede ser
exceso de trabajo. Deshonrar el cuerpo puede ser no bañarte. Ahora que viene el racionamiento. Eso puede ser deshonrar el cuerpo. Ahora hay que bañarse. Deshonrar, o sea, a veces creemos que deshonrar el cuerpo es solamente es impureza sexual. Pero deshonrar el cuerpo es no darle descanso, meterse droga. Comer demasiado en exceso puede ser deshonrar el cuerpo. O sea, La gula. utilizar el cuerpo para cosas que por la persona fueron creadas, por exceso. ¿Entiendes? O sea, Todo exceso es malo. es que se descontrola todo el desequilibrio, se descontrola el No hay balance, desequilibrio. no hay balance. Hay que hacer un balance. Balance. Eso Un hombre abierto. así se degrada. Degradación. Es como que bajar de nivel. Porque cuando tú estás en esa vida, tú no le das tanta importancia al cuerpo. Pero cuando tú vienes a Cristo, como comienzas a tener una imagen diferente de ti mismo. Empieza a engranárselo. Antes tú te disparabas cualquier maroma y dormías en el primer banco que apareciera. Pero ahora como que te cuidas más. Como tiene un sentido. Y eso es lo que pasa. Dice amar a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios comienza a que tú te veas de una forma diferente. Fíjate. O sea, que no solamente amar a Dios y amar al prójimo, tú te comienzas a amar a ti mismo. Tú te empiezas a considerar a ti mismo. Tú empiezas a ahorrarte a ti mismo como persona. Porque una de las cosas que hace el sacrificio de Cristo es que te da dignidad a ti. Comienza a dignificarte a ti mismo. Eso no quiere decir que seas orgulloso, dice, te dignificas a ti mismo. ¿Ah? Te cuidas, ¿ah? Muchas cosas. ¿Verdad? Por lo tanto, seguimos leyendo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en las lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ok, vamos a estar ahí. Y después si tú sigues leyendo, porque vamos a tratar de terminarlo ahí en el capítulo 1. ¿Qué es lo que está diciendo ahora Pablo? Pablo está diciendo que lo que nosotros estamos viendo ahora mismo en la prensa, en el periódico, es causa precisamente del deterioro social. Cuando los hombres se acuestan con los hombres y las mujeres se acuestan con las mujeres. Por eso los países se van a pique. Oiga, eso ha sido una proliferación. Yo me quedo bobo. Víctor, y cogen un mes para legislar una ley en contra de la voluntad de Dios, y por eso es la crisis que tenemos. Ahora usted ve dos mujeres ajá de mano por ahí caminando como si fuera. No, y ahora son juezas. Y besándose delante de todo el mundo. Antes no, antes. O sea, tú lo veías mucho en los hombres, pero ahora tú lo ves en mujeres. Es una cosa que. Pero la agenda está más fuerte porque aún ahora están en el Supremo, son juezas. ¿Sabes? Sí, ahora, ¿sabes? Y eso es ley. Es ley. O sea, esto que está aquí puesto, esto que está aquí, está tan claro que yo no sé dónde está eso. Y los pastores renunciando allá afuera porque le están ordenando casar, y como no quieren casar, pues renuncian. Y están renunciando como para casar, no como pastor, para casar. Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, una relación de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, hay consecuencias. Hay consecuencias. Vamos a seguir leyendo. El 28 en adelante. Sí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, envidiosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleal, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen por los que las practican. Pablo va describiendo esta retraída de pecado, de deterioro, pero llega a un punto culminante, que es el último versículo. Dice, no solo hacen pecado, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, ese es el colmo del pecado. Cuando yo no solamente cometo pecado, sino que aplaudo o promuevo que otro peque. Le hago le preparo ¿qué? La camita. La camita para que otro peque. Eso es lo que quiere decir. Promuevo el pecado. Aquí dice que aprueban. Y es una semejanza a lo que está sucediendo. Incluso aprueban a quienes la practican. Si usted va al Salmo 1, usted va al Salmo 1, ¿qué es el Salmo 1? Ok, ese Salmo 1, el primer versículo te describe cómo es ese deterioro. Mira cómo es. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, en otras palabras, el primer paso es escuchar el consejo de los malos. O sea, el primer paso es escuchar el consejo de los malos. Ese es el primer paso. Cuando tú estás en un grupo donde tú vas a escuchar el consejo de malos, estás escuchando ahí constantemente. El segundo paso es ¿cuál? Ni estuvo en camino de pecadores. O sea, primero tú escuchas al malo. Segundo, tú caminas con ellos. A la práctica. Y el tercero, que es el que promueve, es el que y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, el tercero y el más malo de todo es cuando tú te sientas en la silla del escarnecedor. O sea, en otra palabra, que se sienta en la silla es el que está sentado aquí y es el que manda y diga, tú vas para allá, tú vas a hacer lo malo, tú vas a hacer... Es el que coordina la maldad. Wow. Víctor, aquí lo dice de otra forma. Ajá, más fuerte todavía. Dale. Aquí sí que tira bien duro. Es decir, ¿qué dice ahí? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene. O sea, ya te he agarrado. Ahora estás haciendo mal. El embao ahí. Exacto. A los puertorriqueños. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. O sea, cultiva. O sea, estás haciendo una acción que promueve, que de crecimiento. Eres parte de la promoción. Y amistad de los blasfemos. Y amistad. O sea, eso es el colmo de la maldad. Sí, ¿Por qué? Hacen el club. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque hay pecado. Porque hay maldad. ¿Bien? La semana que viene entonces vamos a tocar el tema del plan de la salvación. ¿Ok? Vamos a